Comencemos entonces con la clase. Esta es la clase número 4 y vamos a buscar al Señor. Padre Celestial, estamos en tu presencia y queremos pedirte que tú nos guíes, que nos animes, Señor, que nos ayudes, que podamos comprender lo que hoy día vamos a tratar y sepamos aplicarlo, Señor, cuando llegue la práctica. Porque todo esto es para ayudar a tu pueblo, Señor. Pero necesitamos que también nosotros, en primer lugar, seamos ayudados por ti y unos por otros, Señor, para avanzar, para ser limpios y útiles en tus manos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, clase número 4. Comencemos con un breve repaso. En la primera parte del curso hablamos sobre la empatía 1 y el objetivo de esa etapa que llamamos empatía 1 y que en el dibujo original es la parte que corresponde al amarillo, ¿no es cierto? El objetivo es tener claro el problema desde la perspectiva de la otra persona, del aconsejado. ¿Entienden? Eso es empatía propiamente dicho. No caigan en la trampa de la simpatía. Uy, sí, yo te entiendo también. Uy, yo he pasado por lo mismo que tú. Mira, uy, claro, no, sí, yo te entiendo. Yo sé para dónde va la cosa. No, porque lo que están haciendo con eso es comparar simplemente lo que la otra persona siente con lo que ustedes han sentido. Pero lo que ustedes han sentido tiene que ver con su trasfondo, con sus recursos, con sus capacidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa comparación que se llama simpatía no es lo que necesitamos para una consejería. Necesitamos empatía, o sea, comprender la situación desde la perspectiva del otro. Y ese es un proceso donde involucra nuestra espiritualidad, nuestra emocionalidad y mucho de coco, mucho raciocinio, porque tenemos que salirnos un poco de nosotros para mirar a la otra persona, mirar su situación, mirar el ambiente, mirar la contratransferencia, o sea, es una mirada súper amplia. Y eso es propiamente empatía. ¿Me explico? Eso va a durar algunas sesiones. No es rápido, no es a la loca. Háganlo con calma. Después hablamos de empatía 2. Y esta empatía 2, el segundo nivel de la empatía, en el fondo es una sola empatía, pero es la segunda etapa que marcamos con esta parte en rojo, tiene fundamentalmente estos dos objetivos, que es, en primer lugar, elaborar nuevas perspectivas para la solución de la situación a partir de los recursos del aconsejado. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a motivar, a crecer en los recursos divinos. Porque si nosotros no somos psicólogos, entonces no solamente queremos llevar a la persona a sanar emocionalmente, examinando los recursos inmediatos, emocionales y materiales con que la persona cuenta. Nosotros somos cristianos y creemos en un Dios todopoderoso. Entonces la situación que estamos viviendo tiene que ver con un desarrollo que Dios está haciendo en nuestra vida, como parte de esta transformación a la imagen de Cristo. ¿Me entienden? Eso es re importante de tener siempre en perspectiva. Por eso, si nosotros descuidamos o dejamos fuera los recursos espirituales, hacemos un flaco favor. En primer lugar, ustedes no son psicólogos, por lo tanto, no traten de hacer las veces de psicólogo. Y en segundo lugar, tenemos más recursos que solamente eso. ¿Cómo no usarlos? Por lo tanto, entiendan que parte de la consejería va a ser llevar al aconsejado a los recursos espirituales. Pero no partimos por ahí, porque tenemos que ver dónde está parada la persona. No sacamos nada con decirles que tienes que tener fe, es que así se hace, así tienes que confesar, así se ora. Eso es lo que hacemos nosotros. Y ojalá ustedes estén en un nivel súper alto de su fe y de su práctica de devoción y de fe, ¿no? ¿Me entienden? Ojalá. Pero eso no significa que puedan pasárselo al otro o exigirle al otro que esté en ese nivel. Por lo tanto, cuando llevamos a una persona a nuevos desafíos en cuanto a sus recursos, lo hacemos desde donde la persona está parada, no nosotros. ¿Se entiende eso? Esa es la primera parte. Y la segunda es refinar las perspectivas, que cuando están así solamente expresadas, son intenciones, hasta ahí llegan. Pero queremos convertirlas en metas. Y cuando es una meta, tiene que ser concreta. Y esa característica de ser concreta
se trabaja a través de esa tabla con que terminamos la clase pasada, que tenía que tener varias características bien especiales. ¿Me pueden mencionar alguna? Que sea alcanzable. ¿Otra? Es lo mismo, que sea alcanzable, que sea medible, ¿no es cierto? Que se pueda saber si llegamos o no, bueno, etcétera. Son todas esas características, ustedes ya la pueden ver. Si una meta no tiene todas esas características, no ha llegado todavía a ser meta. Es una intención. Y siempre se parte por la intención, pero si queremos lograr algo concreto, tiene que llegar a ser una meta. Bueno, una vez que llegamos al final del proceso de empatía 2 o segundo nivel de la empatía, llega la parte final, que es un proceso donde las metas que hemos tratado de que ya sean sumamente concretas, las transformamos en programas que se pueden implementar. Esto que vamos a ver ahora es bien diferente a lo que vimos antes. Si ustedes quieren, lo que vimos antes, la empatía de primer nivel y la de segundo nivel, tiene características como de arte. Ahí es donde se ve verdaderamente la unción de la persona y el arte. Así como algunos predican bien y otros no predican bien, y eso no va a cambiar, aunque uno haga muchos cursos de técnica. Algunos nacieron para eso y otros no. Algunos también hacen esta consejería de manera muy natural, muy fluida, y otros no. Entonces, los primeros dos pasos tienen mucho de arte, porque es un arte verdaderamente manejar la mente para estar en varios niveles al mismo tiempo. El nivel de atención, el nivel de la empatía, el nivel de la contratransferencia, el ayudar con nuevas perspectivas, el captar lo que está diciendo, el llevarlo por aquí, llevarlo por allá. Eso es un arte. ¿Me entienden? Y cuando hemos desarrollado esta parte, llegamos al paso 3, que es sumamente pragmático. Entonces lo que vamos a ver hoy es la parte fome, pero tan práctica, que yo espero que les haga sentir como, ¿saben? Lo voy a intentar, porque esto me puede cambiar la forma de enfrentar los problemas. Es fome porque ya tiene menos de artístico. Es paso 1, paso 2, paso 3. Pero si uno lo hace bien, realmente las cosas pueden ser mucho más fáciles. Así que vamos viendo. Esta tercera etapa, que se llama acción, tiene un propósito que es lograr implementar las metas como programas. Una meta es el objetivo que queremos alcanzar, mientras un programa son los pasos que debo dar para llegar a ese objetivo. ¿Me entienden? ¿Se entiende la diferencia? Meta, llegar a la clase de consejería del día miércoles. Programa, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, salir con tiempo, muy bien. Tomar la micro apropiada o subirme al auto y asegurarme que tenga benzina, ¿no es cierto? Llegar a una cierta hora. Si llego atrasado, poner el WhatsApp para que me abran. O sea, todas las cosas que hemos dicho. Eso es un programa. Son los detalles, las cosas concretas para llegar a la meta. Si no, no va a resultar. Hay personas que comienzan solitas con la solución ya en la primera etapa. O sea, cuando ven su problema, cuando lo logran ver ordenado, que es la meta de la primera etapa, como que se les alumbra la ampolleta y ya ven soluciones. Y eso es súper bueno. Son personas muy proactivas y a veces entonces podemos guiar y termina pronto la consejería. En casos sencillos ocurre muchas veces. Otras personas, cuando terminamos la segunda etapa, es decir, ver nuevas perspectivas que ellos mismos han comprado y hemos ido por un proceso y ellos ven diferentes cosas, se les ocurre facilito cómo implementarlo y ahí termina. Pero hay personas que les cuesta muchísimo más llegar hasta el final y estas personas necesitan que las acompañemos de la manito en las metas que han
propuesto a partir de las nuevas perspectivas, les cuesta desarrollarlo en programas y necesitan incluso que les acompañemos en el desarrollo de los programas. No significa que les vamos a hacer las cosas, pero significa que les vamos a controlar, les vamos a ayudar, nos van a dar reporte de cómo van haciendo las cosas. ¿Me entienden? Entonces eso es variable, no con todos es lo mismo. En la tercera etapa de acción, entonces, se incluyen 3 pasos o tareas a conseguir. El primero es identificar los posibles programas u opciones que sean factibles. Ese es el primer colador. Vamos a identificar programas para lograr esta meta, pero programas que sean factibles. Segunda cosa, ayudar al aconsejado a escoger un programa. Evaluamos los programas. Y en tercer lugar, ayudar al aconsejado a ordenar los pasos del programa. Y que la persona entonces ojalá nos vaya reportando cómo va con el paso 1, cómo le fue con el 2 y hasta lograr todo el programa. ¿Se entiende? Es simple, es súper mecánico y la verdad es que funciona. Como les digo, no mucha gente necesita llegar acá. Algunos. En mi experiencia, con ya harto tiempo de consejería, no más de un 10% he tenido que hacer esta parte. La mayoría se quedan con las primeras 2. ¿Me entienden? Entonces, no es algo tan frecuente, pero lo van a necesitar y a lo mejor lo pueden implementar en alguna situación de su propia vida. Veamos por parte entonces. El número 1, identificar los posibles programas u opciones factibles. Para la identificación de los posibles programas de acción se recomienda especialmente el método de la lluvia de ideas. El consejero interviene lo menos posible tratando de no sesgar la tormenta de ideas. Le pedimos a la persona que dé ideas. ¿Por qué tiene que hacerlo la persona? Porque es su meta, va a ser su programa, es su vida. Entonces nosotros le ayudamos a ordenar, pero no se lo hacemos. Es bien importante. Entonces la persona empieza a lanzar posibilidades. Ustedes déjenlo, no intervengan. De repente la persona dice una brutalidad y dice alguna cosa que incluso choca con nuestra ética cristiana. No importa, déjenlo. Porque en la medida que salgan todas esas cosas sin pasar por la racionalidad, también nos puede ayudar a detectar cosas que no vimos antes. Esa es la segunda parte. De hecho, al dar la mayor libertad posible, tal vez surjan algunas ideas que se opongan claramente a algunos valores cristianos. En la etapa de evaluación, que es la segunda, podremos ver la reacción del aconsejado ante dicha propuesta y de no ser problemático para él, es posible que estemos frente a una falta de definición cristiana que tenga que ver con el origen del problema y que no habíamos detectado antes. ¿Me entienden? ¿Se entiende cómo vamos hasta acá? Por supuesto voy a dar un ejemplo, pero me interesa que cachen primero la teoría. ¿Se ve clara hasta ahora? No veo ni una carita. No veo ni un clic. Estamos súper perdidos. Ok, ya. Algunas reglas para que funcione este método son los siguientes. Suspender juicios críticos hasta la etapa de evaluación de las ideas. Ya lo dijimos. No diga nada, no ponga cara de espanto, no haga ningún gesto, no suspenda, no eche fuera demonios. No, todavía no. Segundo, animar al aconsejado a incluir posibilidades que parezcan incluso descabelladas. Dele, 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 saque todo, saque todo. Después vamos a evaluar. Y último, estimular la cantidad. Mientras más, mejor. Así podemos después hacer un mucho mejor trabajo de evaluación. Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan que en la clase pasada hablé de un joven que tenía que salir de la casa de su mamá, ¿no es cierto? Y estuvimos haciendo un trabajo de consejería, que es un caso real. Y es un caso real que me ayuda
porque no está acá en la iglesia, nadie lo va a identificar, así que está bien, y no es una situación grave, y además pude llegar con él hasta la última etapa, o sea, hicimos todo esto y me sirve entonces de ejemplo. Esta persona necesitaba varios asuntos. Dijo la vez pasada, que son las nuevas perspectivas, dijo, por ejemplo, se propuso terminar su carrera, ahí tiene una. Otra, buscar un trabajo más estable hasta poder trabajar en su profesión. Dijo también querer independizarse de su mamá, pero no abandonarla. Dijo que el pololeo actual quería darle un rumbo cristiano y proyectarlo hacia el matrimonio porque sentía que esa persona era la indicada. Eso es lo que dijimos en la clase pasada, son asuntos reales y entonces ustedes se quedan con eso, porque es lo que la persona manifestó. Ahí están sus intenciones, son metas, pero todavía no es un programa. Entonces, una de esas metas, por ejemplo, la de independizarse de su mamá, pero no abandonarla, esa meta, esa intención, que primero es una intención, después la transformamos en meta, pero ya está clara, o sea, eso ya está dicho de manera como meta, ahora lo vamos a hacer programa. Esa. Las otras las dejamos para otra oportunidad. Entonces, a través de una lluvia de ideas, la persona, este joven, lanzó 5 posibilidades de lo que él veía que podía hacer como programa para conseguir esa meta. Si ustedes quieren anotarlas, la primera fue ir a buscar trabajo en Estados Unidos, porque él tenía parientes allá, entonces sintió que sería una muy buena idea cambiar completamente de rumbo e irse a trabajar a Estados Unidos. Eso le pareció un completo cambio y total independencia. Bueno, segunda cosa que propuso es conseguir trabajo y mudarse a un departamento cerca del trabajo. Pero claro, eso significaba terminar su carrera porque para un trabajo que le diera para vivir solo necesitaba primero terminar su carrera. Por lo tanto, es un programa a mediano plazo, no a corto plazo. Tercera cosa, dijo, conseguir trabajo y mudarse a un departamento cerca de su mamá. Se parece mucho al anterior, pero en lugar de priorizar el estar cerca del trabajo para no tener que viajar mucho, le daba lo mismo eso y priorizó el estar cerca de la mamá. Cuarta cosa, mudarse pronto a un departamento compartido con otros amigos, donde entonces él paga el equivalente a una pieza, algo que puede pagar con trabajos esporádicos, y de esa manera, mientras termina su carrera, podía ya independizarse. Eso es algo muy a corto plazo, o sea, dentro del mes siguiente. ¿Se fijan? Y última posibilidad que dijo, mudarse con la polola, que ya trabajaba y vivía sola en su propio departamento, así que se iba a ir a vivir con ella. Entonces, yo no tengo que decir absolutamente nada, son las cosas que la persona propuso y ahora viene la etapa de evaluación. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Anotaron estas cosas? Muy bien. Entonces, lo que uno hace para la etapa de evaluación, que es la etapa número 2, es lo siguiente. Ahora ayudamos al aconsejado a revisar una por una las opciones que ha propuesto y a evaluar cuáles darían resultado y cuáles no. Y se hace las siguientes preguntas. Utilidad. ¿Me lleva este programa a donde quiero? Adaptabilidad. ¿Puedo vivir con este programa? Beneficios. ¿Cómo me beneficia este programa? Y desventajas. ¿Cómo me perjudica este programa? Estas son preguntas sencillas, se pueden hacer otras, pero estas 4 han probado ser muy útiles para evaluar. Este es un método que se llama un método de cuantificación de cosas incuantificables. ¿A qué voy con esto? Si ustedes, por ejemplo,
van a comprar cualquier cosa, digamos, un libro. Entonces ustedes compran ese libro, en una librería les cuesta 7.000 pesos, en otra librería el mismo libro les cuesta 5.000 pesos. ¿Cuál compran? El más barato. ¿Por qué? Porque siento que eso me beneficia, tiene menos desventajas, me adapto bien, tiene una utilidad, etc. ¿Por qué? Porque es algo completamente cuantificable. Aquí hay números, aquí hay cifras, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas que no son cuantificables. ¿Qué me conviene más? ¿Comprarme un iPhone o un Samsung, digamos, con tecnología Android? ¿Qué me conviene más? ¿Cómo se cuantifica algo que tiene que ver, por ejemplo, con preferencias, incluso de la guata? ¿No es cierto? Así como me tinca. ¿Cómo se cuantifica aquello que no tiene números, sino que son preferencias? Este método para cuantificar cosas no cuantificables es lo que necesitamos para evaluar los programas de acción en consejería. Esto se usa en muchas áreas. Se usa en áreas de medicina, se usa en áreas de ingeniería, se usa en varias áreas donde hay muchas cosas que no son cuantificables, sino que son simples preferencias. Las encuestas, por ejemplo, las encuestas que se hacen a la gente dan tendencias de preferencia. Y esas tendencias, entonces, a través de esto, se cuantifican. ¿Y cómo se cuantifican? Mediante una tabla como esta, donde uno coloca a un lado utilidad, adaptabilidad, beneficio y desventajas, arribita coloca los programas y entonces uno le pone una puntuación, o sea, cuantifica la preferencia que no es cuantificable. ¿Me entienden? Ese es el ejemplo que quiero hacer con ustedes, con el que acabamos de ver, y ahí les va a quedar súper claro, pero para que queden un ratito en suspenso, vamos a tomar el café.